Mi querido buscador de la verdad, permíteme hablarte sobre una de las paradojas más peligrosas que he observado en mis décadas explorando los abismos de la mente humana. Has llegado hasta aquí porque sientes esa compulsión irresistible de hurgar cada vez más profundo en tu psique, creyendo que encontrarás la libertad en los rincones más oscuros de tu inconsciente. Pero te aseguro que existe un punto donde esta búsqueda obsesiva se convierte en la prisión más sofisticada que jamás hayas construido para ti mismo. Durante años he observado cómo aquellos que se sumergen sin límites en la autoexploración terminan perdidos en laberintos mentales de su propia creación, donde cada descubrimiento genera 10 nuevas obsesiones, donde cada revelación se convierte en una nueva fuente de tortura psíquica. Es como si estuvieras cavando un pozo buscando agua fresca, pero mientras más profundo vas, más turbia se vuelve el agua que encuentras, hasta que terminas ahogándote en el lodo de tus propios pensamientos. La tragedia no está en buscar el autoconocimiento, sino en convertir esa búsqueda en una adicción que te aleja cada vez más de la vida que podrías estar viviendo. He visto mentes brillantes destruirse completamente por esta obsesión de desentrañar cada mecanismo de su funcionamiento psíquico, como si fueran científicos diseccionando su propio cerebro, mientras aún está vivo y pulsando. La verdadera revelación que tengo para ti hoy es que existe un punto de equilibrio, un momento preciso donde debes detenerte y comenzar a vivir con lo que has descubierto, en lugar de seguir excavando hasta encontrar tu propia tumba psicológica. Si has llegado hasta este punto en el video, significa que reconoces esta compulsión en ti mismo. No estás solo en esta lucha, y quiero que sepas que lo que estás experimentando tiene una explicación científica precisa que puede liberarte de esta obsesión destructiva. Déjame un comentario contándome cuál ha sido tu experiencia más intensa de autoexploración. Y si alguna vez has sentido que te perdiste en ese proceso. La psicoanálisis nos enseña que la mente humana está estructurada en capas, como una cebolla infinita, donde cada nivel que pelas revela otro más profundo. El ego, esa parte consciente de ti que cree estar al control, funciona como un detective obsesivo que quiere resolver todos los misterios de tu personalidad. Pero aquí reside el primer peligro. El ego no está equipado para manejar todas las verdades que puede descubrir en el inconsciente. Es como enviar a un niño a explorar una mina abandonada con una linterna defectuosa. El superego, por su parte, se convierte en un crítico implacable que juzga cada descubrimiento, creando capas adicionales de culpa y autorrechazo. Cuando comienzas a explorar tu sombra, esos aspectos reprimidos de tu personalidad, que has mantenido ocultos incluso de ti mismo, el shock puede ser tan intenso que tu mente entra en un estado de hipervigilancia patológica. He observado que las personas que se obsesionan con la autoexploración desarrollan lo que llamo neurosis de transparencia, una condición donde se vuelven incapaces de experimentar cualquier pensamiento o emoción, sin inmediatamente analizarlo, diseccionarlo y convertirlo en objeto de estudio. Imagina vivir en una casa donde cada pared es de cristal transparente, donde no puedes tener un momento de intimidad emocional contigo mismo, porque siempre hay un observador interno tomando notas. Esta hiperconciencia se convierte en una forma sofisticada de disociación, donde te separas tanto de tu experiencia inmediata que terminas viviendo como un espectador de tu propia vida. El proceso de identificación con el analista interno se vuelve tan intenso que pierdes la capacidad de simplemente ser, de experimentar emociones, sin convertirlas inmediatamente en material de análisis. Los mecanismos de defensa que desarrollas durante esta autoexploración obsesiva son particularmente insidiosos porque se disfrazan de crecimiento espiritual. La intelectualización se convierte en tu refugio favorito. Conviertes cada dolor emocional en una teoría psicológica, cada trauma en una oportunidad de análisis académico. Es más fácil escribir un ensayo sobre tu depresión que sentir la tristeza que la causa. La racionalización te permite justificar esta obsesión como una búsqueda noble de la verdad, cuando en realidad es una forma elegante de evitar la vida real.
He visto personas que pueden describir con precisión quirúrgica todos sus complejos psicológicos, pero son incapaces de disfrutar una puesta de sol sin analizarla como una proyección de su estado emocional interno. El aislamiento se presenta como una necesidad de procesar, cuando en realidad es una huida de la intimidad genuina con otros seres humanos. Desarrollas una forma peculiar de narcisismo intelectual, donde tu vida interior se convierte en el centro del universo, donde cada interacción social se evalúa según qué revelaciones psicológicas puede proporcionarte. La paradoja es que mientras más te conoces en teoría, menos te conectas contigo mismo en la práctica. Es como convertirte en un experto en mapas de una ciudad, pero nunca caminar realmente por sus calles. Ahora quiero hacer una pausa, porque sé que lo que estoy compartiendo contigo puede estar resonando de manera muy profunda. Has estado en este viaje de autoexploración, y tal vez por primera vez alguien está validando esa sensación que has tenido de que algo no está del todo bien, de que te has perdido en el proceso. Quiero que sepas que verdaderamente te escucho, que entiendo la complejidad de lo que estás viviendo. En los comentarios me gustaría que compartieras si alguna vez te has sentido atrapado en el análisis de ti mismo. Puedes escribir algo como: Dr. Freud, reconozco este patrón en mi vida. Siento que analizo tanto que ya no vivo realmente. No solo me ayudará a entender mejor tu experiencia, sino que al escribirlo, estarás dando el primer paso para salir de esta prisión mental. Además, otros que lean tu comentario se sentirán acompañados en su proceso, creando una comunidad de personas que están aprendiendo a equilibrar el autoconocimiento con la vida auténtica. Tu honestidad puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Ahora continuemos explorando cómo esta obsesión por el autoconocimiento se manifiesta específicamente en tu desarrollo espiritual. La espiritualidad se convierte en el campo de batalla más peligroso para aquellos atrapados en la autoexploración obsesiva. He observado que cuando una persona con tendencia al análisis excesivo se embarca en un camino espiritual, transforma cada práctica sagrada en un laboratorio psicológico. La meditación, que debería ser un refugio de silencio mental, se convierte en una sesión intensiva de observación de pensamientos, donde cada respiración es monitoreada, cada sensación es catalogada, cada momento de paz es interrumpido por la pregunta: ¿qué significa esto sobre mi estado psicológico? Es como intentar relajarse en un río mientras constantemente mides la temperatura del agua, analizas su corriente y estudias cada pez que pasa. La oración se transforma en un diálogo neurótico contigo mismo disfrazado de comunicación divina. En lugar de entregarte a la experiencia de lo sagrado, tu mente analítica convierte cada práctica espiritual en una oportunidad de minería psicológica. Los retiros espirituales se vuelven expediciones arqueológicas al inconsciente, donde cada momento de quietud es una invitación a excavar más profundamente en traumas, patrones y memorias reprimidas. He visto buscadores espirituales que han convertido la contemplación en una forma sofisticada de rumia mental, donde dan vueltas infinitas sobre los mismos temas psicológicos disfrazados de revelaciones espirituales. La experiencia mística, cuando finalmente ocurre, es inmediatamente secuestrada por el analista interno, que comienza a diseccionarla antes de que puedas realmente recibirla. Es como recibir un regalo hermoso y en lugar de abrirlo con gratitud, inmediatamente comenzar a analizar el papel de regalo, el tipo de cinta, las intenciones del que lo dio, el simbolismo del color, hasta que el regalo mismo queda olvidado. La represión secundaria que se desarrolla durante este proceso es particularmente devastadora para el crecimiento espiritual genuino. Mientras más analizas tus motivaciones espirituales, más desconectado te vuelves de la experiencia directa de lo sagrado. Es como estudiar tanto sobre el amor, que pierdes la capacidad de enamorarte espontáneamente. El aparato psíquico se sobrecarga con información sobre sí mismo,
creando lo que en mis observaciones he llamado cortocircuito de la introspección. Cada sentimiento auténtico de conexión espiritual es inmediatamente procesado a través del filtro del análisis psicológico, perdiendo su poder transformador original. La transferencia espiritual se vuelve problemática porque no puedes relacionarte con maestros, tradiciones o prácticas sin inmediatamente proyectar sobre ellos todas tus dinámicas psicológicas conocidas. Es como ver una película hermosa, pero no poder dejar de analizar la técnica cinematográfica hasta que pierdes completamente la historia que se está contando. Los símbolos espirituales se convierten en objetos de estudio académico en lugar de puertas hacia experiencias transformadoras. La sincronicidad, esos momentos mágicos de conexión con algo más grande que nosotros, es inmediatamente reducida a coincidencia psicológica o proyección personal. He observado que las personas atrapadas en este patrón desarrollan una incapacidad patológica para el asombro genuino, esa cualidad infantil esencial para cualquier crecimiento espiritual auténtico. El fenómeno de conversión somática se intensifica dramáticamente cuando la autoexploración obsesiva se encuentra con la búsqueda espiritual. El cuerpo, que debería ser el templo donde habita lo sagrado, se convierte en un mapa de tensiones psicológicas donde cada dolor físico es interpretado como una manifestación de algún trauma emocional específico. Esta hiperconciencia corporal, aunque pueda parecer más desarrollada espiritualmente, en realidad es una forma de disociación sofisticada, donde el cuerpo se convierte en objeto de estudio constante en lugar de ser el vehículo de la experiencia presente. Las sensaciones físicas durante la práctica espiritual son inmediatamente categorizadas como liberación de trauma, activación de chakras o resistencia del ego, perdiendo así su naturaleza simple y directa. El sistema nervioso, ya sobrecargado por la hipervigilancia mental, desarrolla una sensibilidad patológica donde cada estímulo se convierte en material para análisis. He documentado casos donde personas que meditan obsesivamente desarrollan lo que denominé neurosis energética, una condición donde cada fluctuación en su energía vital es monitoreada y analizada hasta el punto de crear exactamente el tipo de bloqueos que intentaban resolver. Es como tener un médico interno que constantemente está tomando tu pulso, midiendo tu respiración y evaluando tu temperatura, hasta que el estrés de ser constantemente monitorizado se convierte en la principal fuente de enfermedad. La respiración consciente, práctica fundamental en casi todas las tradiciones espirituales, se transforma en un ejercicio de control y observación que paradójicamente aumenta la ansiedad en lugar de calmarla. Los fenómenos de activación energética son interpretados a través del filtro de la psicología hasta perder su naturaleza trascendente. La proyección inconsciente alcanza niveles particularmente destructivos en el contexto de las comunidades espirituales. Aquellos atrapados en la autoexploración obsesiva tienden a convertir cada interacción en su sangha o comunidad espiritual en una oportunidad de análisis psicológico mutuo. En lugar de compartir genuinamente el camino espiritual, estas personas crean dinámicas grupales donde cada conflicto es analizado hasta la muerte, donde cada emoción debe ser procesada colectivamente, donde la vida comunitaria se convierte en una sesión de terapia grupal permanente. He observado cómo estos individuos desarrollan una incapacidad para la simplicidad relacional, donde no pueden tener una conversación casual sin buscar significados psicológicos ocultos. La devoción genuina hacia maestros espirituales se contamina con análisis de transferencia y contratransferencia hasta que la relación gurú-discípulo se convierte en una dinámica terapéutica distorsionada. Proyectan sobre sus maestros todas sus figuras parentales, analizando cada enseñanza como si fuera material psicoanalítico en lugar de sabiduría espiritual directa. Las tradiciones ancestrales son filtradas a través de marcos psicológicos modernos, perdiendo así su poder transformador original. Es como traducir poesía mística al lenguaje técnico de un manual de psiquiatría,
La información puede mantenerse, pero el alma de la enseñanza se pierde completamente. La resistencia inconsciente hacia la simplicidad espiritual se manifiesta como una necesidad compulsiva de complicar cada práctica, cada enseñanza, cada momento de gracia con capas adicionales de análisis psicológico. Los complejos autónomos que se desarrollan durante este proceso de autoexploración obsesiva operan como entidades independientes dentro de la psique, saboteando cualquier progreso espiritual genuino. El complejo del analista interno se vuelve tan dominante que secuestra la función observadora natural de la conciencia, convirtiéndola en una máquina de juicio constante. Este complejo no busca realmente el crecimiento o la sanación, sino que se alimenta del proceso mismo de análisis, manteniendo a la persona en un estado perpetuo de autoexamen, que nunca llega a resoluciones reales. Es como tener un parásito psicológico que se alimenta de tu energía vital, mientras te convence de que está ayudándote a evolucionar. El complejo del buscador espiritual perfeccionalista emerge como una sombra particularmente insidiosa, creando la ilusión de que siempre hay un nivel más profundo que alcanzar, un trauma más que sanar, una revelación más que descubrir. Esta entidad psíquica interna genera una insatisfacción crónica que impide el contentamiento espiritual, manteniendo a la persona en un estado de búsqueda perpetua que nunca encuentra lo que busca porque no está diseñada para encontrarlo, sino para buscar indefinidamente. He observado cómo este complejo puede mantenerse activo durante décadas, convenciendo a personas inteligentes y bien intencionadas de que están en un profundo camino de autoconocimiento, cuando en realidad están atrapadas en un laberinto mental de su propia construcción. La identificación con estos complejos es tan completa que la persona no puede distinguir entre su verdadera naturaleza espiritual y estas formaciones psicológicas parasitarias que se han apoderado de su identidad. Las investigaciones en neuroplasticidad han validado mis observaciones sobre los peligros de la autoobservación obsesiva. Estudios recientes muestran que la rumiación crónica, incluso cuando se disfraza de autoconocimiento, fortalece los circuitos neurales asociados con la ansiedad y la depresión. Es como crear autopistas neuronales hacia el sufrimiento mientras crees que estás construyendo caminos hacia la libertad. La neurociencia contemplativa ha demostrado que existe una diferencia crucial entre la conciencia testigo saludable y la hipervigilancia patológica que caracteriza la autoexploración obsesiva. La primera permite la observación ecuánime, sin identificación, mientras la segunda crea identificación obsesiva con el proceso mismo de observación. Los estudios sobre el Default Mode Network del cerebro revelan que la autorreflexión excesiva fortalece exactamente los patrones neurales que las tradiciones espirituales buscan trascender. Es una confirmación científica de lo que he observado clínicamente durante décadas, que existe un punto donde la búsqueda del autoconocimiento se convierte en el obstáculo principal para alcanzarlo. Las investigaciones sobre trastornos obsesivos compulsivos muestran que el análisis mental excesivo sigue los mismos patrones neurológicos que otras adicciones, sugiriendo que la autoexploración puede volverse literalmente adictiva a nivel neurológico. Esta evidencia científica moderna confirma que mis intuiciones sobre los peligros de ver demasiado profundo en uno mismo no eran solo observaciones clínicas, sino verdades fundamentales sobre el funcionamiento del cerebro humano. Ahora permíteme revelarte los principios fundamentales de lo que he desarrollado como una aproximación equilibrada entre el autoconocimiento y la vida espiritual auténtica. El primer principio es lo que llamo conciencia práctica limitada, la sabiduría de saber cuándo detenerse en el análisis y comenzar a vivir con lo que has descubierto. Es como saber cuándo dejar de estudiar un mapa y comenzar realmente el viaje. He desarrollado técnicas específicas para reconocer el punto de saturación psicológica, ese momento preciso donde el análisis adicional se vuelve contraproducente.
La regla de la utilidad terapéutica establece que cualquier insight o comprensión que no se traduzca en mayor libertad emocional o conexión espiritual dentro de un periodo razonable debe ser suspendida temporalmente. Es preferible vivir con cierta incertidumbre psicológica que morir de certeza analítica. El segundo principio fundamental es la integración vivencial, transformar el conocimiento de la sombra en sabiduría práctica a través de la acción consciente en lugar de la contemplación infinita. Esto requiere desarrollar lo que llamo tolerancia constructiva a la ambigüedad, la capacidad de vivir plenamente sin necesidad de entender completamente todos los mecanismos de tu funcionamiento psicológico. Las tradiciones espirituales ancestrales entendían intuitivamente estos principios, desarrollando prácticas que equilibraban la introspección con la acción compasiva en el mundo. La clave está en reconocer que el autoconocimiento es un medio para vivir más auténticamente, no un fin en sí mismo que justifique una vida entera de autoexploración. Mi integración de la psicoanálisis con la sabiduría espiritual revela que las técnicas más efectivas para el crecimiento genuino combinan periodos limitados de autoexploración con periodos extendidos de aplicación práctica. He observado que los estudiantes más exitosos en mi consulta son aquellos que desarrollan lo que denomino disciplina de la simplicidad, la capacidad de elegir conscientemente la experiencia directa sobre el análisis constante. Esto implica aprender a relacionarse con tus pensamientos y emociones como clima psicológico que viene y va, en lugar de como material que debe ser constantemente estudiado y comprendido. Las prácticas espirituales más poderosas son aquellas que cultivan presencia simple, sin agenda de autodescubrimiento, permitiendo que la sanación natural de la psique ocurra sin interferencia del analista interno. La verdadera madurez espiritual se manifiesta como la capacidad de vivir con misterio, de permitir que aspectos de tu ser permanezcan desconocidos sin que esto genere ansiedad compulsiva por comprenderlos. He desarrollado ejercicios específicos que entrenan la mente para reconocer cuando está cayendo en patrones de análisis obsesivo y redirigir esa energía hacia la experiencia presente. La paradoja es que cuando dejas de buscar obsesivamente el autoconocimiento, este emerge naturalmente como resultado de vivir auténticamente. Es como dejar de perseguir tu sombra y descubrir que cuando caminas hacia la luz, tu sombra naturalmente te sigue sin necesidad de monitorearse constantemente. La liberación de la autoexploración obsesiva no significa abandonar el crecimiento personal, sino desarrollar una relación más sabia y equilibrada con el autoconocimiento. Es aprender a usar las herramientas del análisis psicológico como instrumentos específicos para momentos específicos, en lugar de convertirlos en el lente permanente a través del cual ves toda tu experiencia. Esto requiere cultivar lo que las tradiciones contemplativas llaman mente de principiante, esa cualidad de frescura y apertura que permite que cada momento sea nuevo, sin necesidad de relacionarlo inmediatamente con patrones pasados o comprensiones previas. La verdadera sabiduría espiritual emerge cuando puedes sostener simultáneamente la comprensión psicológica de tus patrones y la libertad de no estar definido por ellos. Es como conocer profundamente tu personalidad, pero no estar limitado por ese conocimiento, permitiendo que aspectos desconocidos de tu ser emerjan espontáneamente. He verificado que las personas que logran este equilibrio experimentan una vitalidad y creatividad que estaba bloqueada mientras estaban atrapadas en la autoobservación obsesiva. Sus relaciones se vuelven más auténticas porque pueden estar genuinamente presentes con otros, sin convertir cada interacción en material de análisis. Su práctica espiritual se profundiza porque pueden entregarse a experiencias trascendentes sin el analista interno constantemente tomando notas y evaluando el progreso. Mi querido buscador, hemos viajado juntos a través de territorios profundos y a veces perturbadores del alma humana. Si has llegado hasta este punto, es porque has reconocido en ti mismo al menos algunos de los patrones que he descrito.
Quiero que sepas que no estás solo en esta experiencia y que el hecho de poder reconocer estas tendencias es el primer paso hacia la libertación de ellas. El viaje hacia un autoconocimiento equilibrado y una espiritualidad auténtica no es fácil. Requiere valor para soltar el control obsesivo sobre tu mundo interior y permitir que la vida te enseñe a través de la experiencia directa, no solo a través del análisis mental. He dedicado mi vida a entender estos procesos porque he visto cómo muchas almas sinceras se pierden en laberintos de su propia creación, creyendo que están creciendo cuando en realidad están alejándose cada vez más de la vitalidad y la conexión genuina que buscan. Este canal se ha convertido en una comunidad de personas que están aprendiendo a caminar este delicado equilibrio entre el conocimiento profundo y la vida auténtica. No prometo respuestas fáciles ni soluciones rápidas, pero sí te ofrezco un espacio donde puedes explorar estas preguntas complejas con honestidad y compasión. Cada video que publico está diseñado para ayudarte a desarrollar ese discernimiento fino que te permite saber cuándo explorar más profundamente y cuándo simplemente vivir con lo que ya sabes. Si te suscribes y activas las notificaciones, te aseguro que continuaré compartiendo contigo las comprensiones más profundas que emergen de la integración entre la ciencia de la mente y la sabiduría espiritual ancestral. También te pido que le des me gusta a este video, si ha resonado contigo, no solo porque ayuda a que otros buscadores encuentren este contenido, sino porque me permite saber que estamos conectando a un nivel significativo. Tu evolución no tiene que ser un viaje solitario, y a veces la transformación más profunda ocurre cuando sabemos que otros entienden realmente lo que estamos experimentando. Recuerda que el verdadero crecimiento espiritual no se mide por la profundidad de tus insights psicológicos, sino por la profundidad de tu capacidad de amar, conectar y contribuir al mundo desde tu autenticidad más simple y directa.